considerando aspectos centrales y gozosos de nuestra vida cristiana, para identificarnos con Jesucristo, para sentirnos hijos suyos, para crecer en virtudes esenciales, como es la humildad, entre otras. Y hemos visto también el peligro que es alejarnos de Dios, ser vencidos por nuestras debilidades o por nuestra soberbia y caer en el pecado. Y la medicina imprescindible, el arma imprescindible que tenemos para conseguir esas metas atractivas y para evitar los peligros de la tibieza o del pecado, el arma poderosa absolutamente imprescindible es la oración. La oración. ¿Qué es la oración? Os recomiendo que, mejor incluso estos ratos libres, y luego después en vuestra casa, cojáis el catecismo de la Iglesia, que tengo aquí delante, la última parte, la cuarta parte del catecismo, que es la oración. Es todo un tratado precioso de qué es orar y cómo debemos orar, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra Madre Santísima, de los santos, de lo que han hecho también los grandes personajes del Antiguo Testamento, como David, como Moisés, como Elías. Vale la pena. No sé si en algún momento de vuestra vida habréis llegado a leer todos esos puntos, que son bastantes. Pues os lo recomiendo. Ahí tenéis material para hacer oración, para aprender a hacer oración durante mucho tiempo. Esta cuarta parte, para daros algún dato más, aunque no creo que sea tan difícil verlo, comienza en el número 2558. La oración cristiana, ya prácticamente hasta el final del catecismo. Y os detendréis particularmente en los puntos que se refieren a la oración del Señor y al Padre Nuestro, que el catecismo va comentando de una manera profunda, teológica, ascética, deteniéndose en cada una de las partes del Padre Nuestro, esas 7 peticiones. Pues, ¿qué es la oración? Decía. Y el catecismo, a modo de introducción en estos números, nos da la respuesta de una santa muy popular, muy conocida, como sabéis, especialmente en Francia, pero en fin, en definitiva, en todo el mundo, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux. No es que tengamos que seguir, diríamos, la espiritualidad de Santa Teresita o la espiritualidad carmelitana, naturalmente con toda libertad el que quiera seguir esa orientación espiritual, pues estupendo, ¿verdad? Pero en fin, no se trata tanto de eso, sino de estas cuestiones más de fondo que evidentemente son para todos. La oración para mí, dice ella, es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría, en todo momento, en todo momento. Y el Señor nos dirá, como sabéis, también como un preámbulo que abarca tantas cosas, que oporter semper orare et non deficere. Conviene orar siempre y no desfallecer. Y no desfallecer. La vida nuestra, personal, de cada uno, la vida
de la Iglesia en todo su conjunto, toda la tarea evangelizadora, catequética, que la Iglesia tiene que llevar a cabo, se tiene que apoyar en la oración. La oración es evidentemente también la Eucaristía, el centro mismo de la oración por excelencia, de la que hablaremos en otro momento. La oración. Si rezamos, vamos adelante. Si en la Iglesia rezamos, habrá frutos, lo que decíamos el otro día, porque es un reconocimiento de la necesidad de acudir a Dios, porque ya hemos recordado que sin mí no podéis hacer nada. Cuando a veces se insiste demasiado en las dificultades, pues es porque se está descuidando la oración con intensidad, con confianza, con abandono, con esa vida de infancia de Santa Teresita, por ejemplo, que también en San José María recomendaba, sentirnos como niños pequeños delante de Dios para rezar con la confianza con la que rezan los niños. La oración, nos dirá San Juan Damasceno, uno de los padres de la Iglesia, es la elevación del alma a Dios, o la petición a Dios de bienes convenientes. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde nuestro orgullo, desde nuestra propia voluntad, o desde un corazón humilde y contrito? La humildad, la base de la oración. Ayer hablábamos de la humildad. La base de la oración, el que reconoce que no es nada, que no puede nada, pero que su Padre Dios lo puede todo. Y con ese descaro con el que los niños piden a su Padre la luna, nosotros le pedimos a Dios también frutos. Para nosotros, sí, también, lógicamente, pero para la Iglesia, para el mundo, para que haya paz, para que haya vocaciones, para que haya familias cristianas unidas, para que las leyes respondan al querer de Dios, a los mandamientos, a la dignidad de la persona humana, para que desaparezca el odio, para que nos ayude a crecer en eso, en la humildad, en la caridad, en la piedad. Si conocieras el don de Dios, aquella frase de San Señor que nos recoja San Juan, si conocieras el don de Dios, si supiéramos bien quién es Dios, la maravilla de la oración se revela precisamente ahí, junto al pozo de Jacob, donde la samaritana va a buscar el agua. Os decía ayer, esa frase preciosa de San Agustín, que es como todo un resumen de cómo debe ser la oración. El encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Tengamos sed de Dios, sintamos la necesidad de acudir a Dios. Si procuramos ser, como decíamos también, buenos hijos, sentiremos la necesidad de estar junto a Dios. San Pablo, como haciéndose eco de esas palabras de nuestro Señor que he repetido antes, conviene orar siempre y no desfallecer. San Pablo, cuando escribe a los de Tesalónica, les dice, orad sin cesar, sin cesar. ¿Puede parecer una exageración decir orar sin cesar? Pues no. No es una exageración porque es posible orar sin cesar. Oiga, ¿tengo que pasarme el día entero en la iglesia? ¿Quién va a atender las obligaciones del trabajo y de la familia y de la casa y de los niños si yo tengo que orar sin cesar? No entiendo. Santa Teresita de Lisieux o las religiosas que han dedicado la vida entera a estar apartadas del mundo y dedicarse a orar, evidentemente tienen mucha facilidad para orar sin cesar, pero yo, que no paro desde que me levanto hasta que me acuesto,
que tengo que hacer 1000 tareas, ¿cómo voy a orar sin cesar? Pues podemos orar sin cesar porque además de esos ratos en exclusiva dedicados al Señor que hemos de tener, porque si no, no haríamos oración, si cuidamos esos ratos de oración personal, de meditación, de hablar con Dios, como estamos haciendo ahora, en la iglesia cuando se puede, en casa si no, en un lugar tranquilo, o paseando por el campo también, incluso algunas veces. Si yo cuido esos ratos diarios de oración personal, tendré presencia de Dios en todo momento, puedo tener presencia de Dios en todo momento y puedo convertir en oración mi trabajo. Cuando pelo patatas o limpio los cacharros de la cocina, o resuelvo un problema difícil en el laboratorio, o atiendo a un enfermo en la clínica, o conduzco un camión lleno de cosas para transportarlas a no sé dónde, toda esa tarea mía puede ser oración. Podemos tratar a Dios de la mañana a la noche y de la noche a la mañana. No es una exageración, no es una utopía. Es una posibilidad que mucha gente vive. El primer minuto de la mañana para el Señor, el ofrecimiento de obras. Si puedo me pongo de rodillas o incluso hasta beso el suelo y digo, Serviam, te serviré, Señor, te ofrezco todo este día, mis pensamientos, mis palabras, mis obras, para ti, para tu gloria. Y comenzamos ya santificando el día. Y el último minuto de la noche también, después del breve examen de conciencia, rezo 3 Ave Marías a la Virgen para que me ayude a santificar el sueño. Y a lo largo de la mañana y de la tarde sabré encontrar, como digo, ese rato, 10 minutos, 15 minutos o media hora para hacer oración mental, para hablar con Dios. Para tener esa oración íntima, acercarse al Señor, dejar que el Señor entre en mi corazón, que nos haga sentir su presencia, hablar de la vida de Cristo, meditándola, pero también de nuestra propia vida, ese punto de camino. ¿Qué es hacer oración? Hablar con Dios, ¿de qué? De mis alegrías, de mis tristezas, de mis penas, de mis proyectos, de mis ilusiones, de mis fracasos. Hablo con Dios. ¿Cuál es el tema de mi oración? El tema de mi oración es el tema de mi vida referida a Dios, para ver cómo orientarla y cómo vivirla de tal manera que yo me identifique con lo que Dios espera de mí en cada momento. Oiga, es que yo no sé hacer oración. Si hacer oración fuera una técnica que hubiera que aprender haciendo un máster, pues tendría razón de ser el decir, oiga, es que no sé hacer oración, porque no he hecho ese curso tan importante. Pero si hacer oración es hablar con Dios, que es mi Padre, y yo soy su hijo, su hija, entonces, ¿cómo no voy a saber hacer oración? ¿O es que no soy consciente de que Dios es mi Padre? Padre nuestro, que estás en el cielo. Cuando el Señor enseña a sus discípulos, cuando le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseña el Padre nuestro. Padre nuestro. A partir de ahí, pues ya vemos cuál es el clima, diríamos, en el que tenemos que rezar. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Y por tanto estamos poniendo en acción, diríamos, ese primer fin de la oración que decíamos el otro día, me parece, la adoración, santificado sea tu nombre. Venimos a la oración a adorar a Dios. ¿Verdad?
Las personas que se quieren, pues muchas veces, bien lo sabéis perfectamente, ¿no? Perfectamente, ¿no? Para sentirse, cuando están juntas, para sentirse muy unidas, a veces, pues no necesitan palabras, bien lo sabéis. Hay tal unidad de sentimientos, de afectos, de intereses, que por así decir, sobran las palabras, ¿no? Están unidos los corazones y los pensamientos, sobran las palabras. Los enamorados, sobran las palabras. No es que no se pueda hablar, se puede y se debe hablar, ¿no? Es decir, que es esa actitud más profunda que, referido a Dios, sería adorar a Dios. A las criaturas, lógicamente, no podemos adorarlas. Los emperadores paganos querían que los adoraran, ¿no? Y los cristianos, como no podían adorarles, porque solamente adoraban a Dios, pues eran considerados peligrosos enemigos y conducidos al circo de los leones. No adoramos a las criaturas, pero sentimos un amor tan grande que es nuestro otro yo. Es como yo no concebiría mi vida sin ti. Es así. No concebiría mi vida sin ti. Bueno, pues tenemos que decirlo lo mismo a Dios, con mucho más motivo, claro, con mucho más motivo. Señor, no concibo mi vida sin ti. Porque tú me has creado, tú me has dado la vida, tú me has dado la fe. No, tú no solo me has dado cosas, te has dado tú mismo a mí, que es mucho más que darme cosas. Volviendo al amor humano, ¿no? Pues el uno se da al otro. El uno busca la felicidad del otro. Uno sabe que yo no puedo ser feliz si tú, a quien más amo, no eres feliz. Pues no es cuestión de sentimiento, pero en el trato con Dios puede haber algo, una intimidad semejante, por no decir mayor. Padre nuestro. Y por tanto yo me estoy también estoy evitando una especie de aislamiento o de individualismo, porque estoy pensando en los demás, empezando por los que tengo más cerca, mis hermanos, mi familia, mis amigos. Padre nuestro, tú eres Padre de todos nosotros, y por tanto los demás para mí son hermanos, hijos tuyos. La oración no solamente nos pone en unión con Dios, sino que nos abre a los demás. No nos aísla, no es una especie de sentimiento un poco espiritualista y egoísta. Yo estoy aquí también rezando, que no me molesten. No, tú estás aquí para eso, decirle a Dios que le amas, para sentirte fuerte, porque está Dios contigo, para sentirte seguro, porque Dios está a tu lado. El mundo no se hunde si tú estás con Dios. Pero esa cercanía, pues te lleva, al ver a Cristo, diríamos, con los brazos abiertos en cruz, está como diciendo, ahí junto a mí caben todos, los de la izquierda, los de la derecha, porque he muerto por todos. Y tú, si estás junto a mí, tienes que tener también un corazón abierto a todos. En la oración nos agranda el corazón. El catecismo va analizando, dice esas 7 peticiones. Después de habernos puesto en presencia de Dios, nuestro Padre, para adorarle, para amarle, para bendecirle, el espíritu filial hace surgir de nuestros corazones 7 peticiones, 7 bendiciones. Las 3 primeras, más teologales, nos atraen hacia la gloria del Padre.
Las 4 últimas, como caminos hacia Él, ofrecen nuestra miseria a su gracia. 7 peticiones. A lo mejor nunca nos hemos dado cuenta de que se puede, digamos, encontrar, dividir la oración en esas 7 peticiones. El primer grupo de peticiones, las 3 primeras peticiones, nos llevan hacia Él, para Él. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Las 3 primeras peticiones. Y luego las otras 4. En cada una de esas 3 peticiones nosotros no nos nombramos, sino que lo que nos mueve es el deseo ardiente, el ansia del Hijo de Dios amado por la gloria de su Padre. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase. Esas 3 súplicas ya han sido escuchadas en el sacrificio de Cristo Salvador. Ahora están orientadas en la esperanza hacia su cumplimiento final, mientras Dios no sea todavía todo en todos. Como veis, una descripción pormenorizada, profunda. El segundo grupo de peticiones son la ofrenda de nuestra esperanza y atrae la mirada del Padre de las misericordias. Brota de nosotros, nos afecta ya ahora en este mundo. Danos tu reino, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. 4 peticiones. Bastaría eso, detenernos en lo que estamos diciendo para ya darnos cuenta de la profundidad, de la importancia de la oración. Bueno, pues así, como veis, entonces, estos números son como un resumen. Luego va desmembrando, desmenuzando con mucho detalle. Santificado sea tu nombre. Y le dedica media docena o más de números. Venga a nosotros tu reino. Y lo mismo. O sea, es todo un tratado teológico y ascético sobre el Padre Nuestro. Bueno. Y luego, pues, ver la vida de oración. Ver la vida de oración de nuestro Señor. En tantísimos pasajes del Santo Evangelio. Especialmente en esos tiempos fuertes de la vida de nuestro Señor. En esos tiempos fuertes. En el comienzo de su vida pública. Esos 40 días en el desierto. La Cuaresma, la oración más intensa durante esos 40 días de la Cuaresma que acompañamos al Señor en el desierto. Haciendo oración, haciendo penitencia, hablando con su Padre Dios, pensando en la misión que tenía que llevar a cabo en el mundo que le iba a costar la vida. Pero nosotros también tenemos que llevar a cabo una misión en el mundo, seguir las enseñanzas de Jesucristo como discípulos suyos, como hijos suyos. Y por eso también necesitamos estar fuertes en la oración y también en la penitencia, porque no vamos a dar la vida en la cruz, probablemente, aunque muchos, a lo largo de los siglos, no han faltado mártires. Y de alguna manera diríamos, no faltarán nunca mártires, aunque no tenemos por qué tener vocación de mártir. No es necesario. Tenemos que dar la vida día a día. Es otro modo de entregarla, día a día. Cuando vivimos, pues, con heroísmo, la vida cristiana. Y vivir con heroísmo no requiere hacer cosas que pongan en peligro la vida o cosas por el estilo, sino vivir por amor las cosas pequeñas de cada día. Hacer lo que debemos y estar en lo que hacemos. Dice un punto de camino de una manera que puede parecer un poco sorprendente. ¿Quieres ser santo? Y uno puede esperar que diga luego, pues tienes que hacer cosas cada vez más difíciles. No, ¿quieres ser santo? Haz lo que debes y está en lo que haces. Por amor a Dios, claro. No por mero cumplimiento del deber. Decíamos, los momentos fuertes de la vida del Señor.
Y cuando va a elegir a sus apóstoles, una noche entera en oración, encomendando a su Padre, pensando, por así decir, en los que va a elegir. Ya ha habido una primera elección, como sabemos, en los encuentros en Galilea de Juan, de Santiago, de Andrés, que lleva a Pedro, después a Mateo en el banco de los recaudadores, a Natanael, que lo lleva otro de los discípulos, Felipe, si no recuerdo mal. Pero luego ya como esa llamada ya de confirmación, para que lo dejen todo y le sigan. No digamos nada, la oración del Señor en el huerto de los olivos, en los momentos previos ya a su muerte en la cruz, y la oración misma de Cristo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios está rezando. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esas 7 palabras de Cristo en la cruz, que meditamos especialmente en la Semana Santa, Viernes Santo, ¿no? Pues la oración, cimiento del edificio espiritual. La acción nada vale sin la oración. Por mucho que trabajáramos, por muchas gestiones, actividades y cosas que hiciéramos en la vida de la Iglesia, en la vida de cada uno de nosotros, si no hacemos oración, no vale para nada. Es más, no haríamos más que enredar. Tu vida de apóstol vale lo que vale tu vida de oración. En las iglesias, por ejemplo, pues hay muchas actividades de tipo diverso. De acción caritativa, acción catequética, 1000 cosas buenas, todas estupendas. Pero cada una de esas actividades deben servir para que los que participan en ella sean almas de oración, para que hagan oración, para que traten a Dios. Y en último término, para que frecuenten los sacramentos, la Eucaristía, la penitencia. Qué estupendo cuando llegas a una iglesia y ves que hay silencio y hay gente rezando al Santísimo, que está expuesto o está en el sagrario, en cualquier caso. Dice, aquí tiene que haber cosas buenas, porque la gente reza. Decía San Juan Pablo II, citando a su santo de pila, a San Carlos Borromeo: las almas se conquistan de rodillas. Queremos dar frutos. Las almas se conquistan de rodillas. Pues que veamos cómo rezamos. Para eso tenemos que estar un poquito organizados. Hay muchas cosas que hacer. Aunque uno ya esté jubilado o jubilada, seguro que nos faltan cosas para hacer en casa, con los hijos, con los nietos. Cuando se trabaja además profesionalmente, pues todavía con más motivo hay que tener el día organizado. Oiga, es que yo no tengo tiempo, está muy bien eso que usted dice de poder hacer cada día esos 10 minutos, 15 minutos, pero si usted supiera lo que yo hago, pues habría que decirle, es que la que no sabes bien lo que haces eres tú, porque estás más despistada que porque vas de un lado para otro sin parar, pero te falta amor de Dios. Sí, te falta amor de Dios. Si tuvieras más amor de Dios, pues sentirías la necesidad de hablar con Dios. Y encontrarías ese tiempo, porque es perfectamente compatible, porque mucha gente así lo vive. Requiere orden, no hay que haya que ser, en fin, una inflexibilidad germánica que nos haga. No se trata de eso, pero hay que tener un orden, hay que tener un cierto horario. Igual que sea a qué hora como y a qué hora ceno, pues tengo que saber a qué hora voy a hablar con Dios, o voy a ir a misa, o voy a rezar el rosario. Con flexibilidad, lógicamente, y a veces las cosas no saldrán como prevemos, pero hay un orden y procuramos atendernos a él,
Entonces el día resulta que me rinde más, porque tengo más presencia de Dios y estoy más tranquila, más serena, más sereno. A veces me agobio fácilmente porque estoy un poco perdida, porque los problemas me superan, porque me falta paz para ofrecerle al Señor las cosas. Y esta cosa tan buena que estoy haciendo en casa con mis hijos, con mi marido, con mis nietos, que evidentemente me estoy dando a ellos, no me estoy dedicando a la juerga, pero me serviría mucho más para santificarme. Y lo haría también con más alegría. Bueno, pues que cada uno veamos cómo podemos cuidar un rato de oración, en definitiva, ese pequeño plan de vida espiritual para ir avanzando en la unión con Dios, para tener esa alegría y esa eficacia que necesitamos y queremos tener. Pensemos en la Virgen, madre, esposa, las tareas de su casa, y cómo tendría esa presencia de Dios constante, no solo porque veía a su hijo, sino por su misma vida interior, pues que sepamos imitarle.